Bueno, ya conocimos un pincelazo de lo que será el tema del día de hoy. Costa Rica está entre los 5 galardonados de los premios de la tierra que otorga la ONU, los campeones de la tierra, precisamente ese es su nombre. Y es que hoy, 26 de septiembre, en la ONU, durante una gala, se va a entregar este galardón al presidente Carlos Alvarado y a miembros de su comitiva. Por ejemplo, vía telefónica en este momento se encuentra don Carlos Manuel Rodríguez, perdón, quien es ministro de Ambiente y se encuentra desde la ONU. Así que vamos a conversar muy rápidamente con él porque pronto se va para una reunión precisamente sobre estos temas de cambio climático que el día de hoy el presidente y durante estos días ha liderado. Muy buenos días, don Carlos, y comentarnos un poquito sobre este trabajo que se ha venido haciendo. Costa Rica toma la batuta en cambio climático. ¿Cuál será a partir de ahora la labor del gobierno para poder darle la cara, no solamente a los ambientalistas internos, sino al mundo a partir de ahora? Muy buenos días. Bueno, todos poder compartir con el día de hoy y como muy bien ustedes lo indican, el secretario general de Naciones Unidas le hace la entrega del premio al presidente Alvarado hoy en la noche. Este premio es el reconocimiento de muchísimas décadas, el trabajo de muchísimos costarricenses, de muchísimos gobiernos, de muchísimos ministros de ambiente y de muchísimas organizaciones ambientalistas que han hecho que este país pueda avanzar en temas ambientales, en donde otros países están empezando a hacer su tarea. Realmente se les reconoce a Costa Rica un esfuerzo de posicionar el tema ambiental dentro de los principios y valores de nuestra sociedad. Se crearon diversas protegidas, los colores biológicos, crear una actividad industrial que no contamina, como es el ecoturismo, el revertir los niveles de deforestación que tenía Costa Rica, que eran altísimos, y llegar a tener una matriz de electricidad totalmente renovable. Eso es, sin duda, al plan de descarbonización que presenta este ministro. Eso no quiere decir que Costa Rica no tenga retos grandísimos, igualmente complejos a los que ya resolvimos en la agenda público y emisiones y calidad de agua, asociados al tema de plástico, asociados al tema de agroquímicos, pero así como resolvimos los problemas, nos reconocen el tema internacional, no tengo la menor duda que los retos ambientales que tenemos, particularmente en el tema de la calidad del aire, el agua y el suelo, contaminación de agroquímicos, todos son problemas que los vamos a resolver, porque tenemos la contra la sociedad civil, en las ONG, los el gobierno, pues claro que tenemos que ir resolviendo así como lo hicimos en el pasado con nosotros. Estamos conversando con Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente. Él se encuentra en este momento en la cumbre del cambio climático en Nueva York. Tenemos una señal un poco débil, así que vamos a tratar de, pues justamente retomar esto que decía don Carlos Manuel y preguntárselo, que es uno de los cuestionamientos o matices que se hacen en este premio que recibe don Carlos, el país por parte de la ONU, de esas contradicciones que tiene justamente Costa Rica en el tema de plaguicidas, en el tema de manejo de suelos, manejo de residuos, que es justamente lo que algunos ambientalistas y otros sectores mencionan, que el país todavía tiene muchas deudas y que, bueno, esto matiza un poco un premio que deja, pues, ayuda mucho a la imagen del país a nivel internacional, pero que existen también problemas que tenemos que resolver, don Carlos. Sí, o sea, el premio es totalmente justo con el mérito que tiene el país de haber logrado lo que ha hecho en los temas de energía, en los temas forestales y manejo de biodiversidad, y eso es indudable y es reconocido internacionalmente. Pero también en el gobierno conocemos, tenemos una serie de temas pendientes que hay que atender. Tenemos que entender que en el pasado los temas y los retos ambientales, lo rural, la deforestación, la necesidad de proteger la biodiversidad, cómo protegíamos nuestra energía, y como la sociedad costarricense ha pasado a ser una sociedad de arraigo rural a una sociedad urbana, esta transición en la década principalmente nos ha tomado fuera de base, por decirlo de alguna manera, para poder confrontarnos con los nuevos retos ambientales que trascienden por muchísimo las responsabilidades del MINAE y tienen que ver con responsabilidades del MOPE, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, que pues tienen que asumir un rol más protagónico en las soluciones ambientales de los temas ambientales que tenemos. Entonces, yo les
país. Aún lo anterior, todos estamos claros de que hay retos que hay que seguir adelante y que hay que ir resolviendo como los hemos hecho en el pasado. Don Carlos, si bien es cierto, no hay que ser mezquino con el trabajo que ha venido haciendo el gobierno y gobiernos anteriores, no hay que olvidar un gran punto negro que tiene el medio ambiente costarricense como lo es Cruzitas, una catástrofe ambiental como lo han calificado muchos ambientalistas y que han señalado que ha existido una poca gestión por parte de las administraciones. Si bien es cierto, no es un problema de esta administración, sino que se carga de gobiernos atrás. ¿Cuál ha sido ese manejo? Porque es un punto negro muy grande y que sin duda habría que dar respuestas a esas personas que vienen a decirnos, somos líderes de cambio climático, pero Cruzitas nos están envenenando aguas subterráneas, matando especies, están muriendo árboles, por ejemplo. Bueno, yo quisiera aclararle que Cruzitas no es una catástrofe ambiental, porque el concepto y la concepción de catástrofe que no es real. Tenemos un problema ambiental serio, pero no es una catástrofe ambiental. Las áreas afectadas en Cruzitas por las actividades ilegales mineras no superan las 50 hectáreas. Catástrofe ambiental tiene Perú con minería ilegal, donde tiene 33.000 hectáreas de bosque amazónico destruido por las actividades. Nosotros tenemos un impacto en 50 hectáreas y en algunas de esas 50 hectáreas que están siendo impactadas desde 2017 se viene el trabajo, toda vez que el Ministerio de Seguridad Pública ha hecho un trabajo muy bueno de contener la gran cantidad de actividades ilegales coligalleras que se daban en la zona. En mayo de 2000 habían 4.500 personas trayendo oro, principalmente en la finca Begoya. Hoy hay más de 200 personas que están en la finca Begoyet, en la finca 25AA y otras fincas, siendo un reto sin duda el poder contener a estos ilegales que andan cruzando la montaña, cruzando la frontera, que el problema de mercurio que se usaba intensamente y desde el control y protección del Ministerio de Seguridad Pública ha hecho que el tráfico de mercurio hacia la zona haya disminuido sustancialmente y la actividad con notación. Bien, don Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente. Tenemos problemas con la señal. Él se encuentra en este momento en Nueva York, en la cumbre del cambio climático de la ONU. Hoy Costa Rica recibe el galardón por parte de las Naciones Unidas, así que estaremos al tanto de eso. Pero también tenemos declaraciones que dio ayer el presidente Carlos Alvarado a propósito de este galardón. Vamos a escucharlo y a verlo. Bien, ya vamos a tener las declaraciones justamente del presidente Carlos Alvarado a propósito de este galardón que recibe el país. El día de hoy será de forma oficial sobre el trabajo conjunto a nivel mundial. Fue lo que mencionó en parte también el presidente Alvarado, de que todo el tema de cambio climático tiene que ver con un trabajo entre los países, que no solamente una nación o unas cuantas tienen que enfrentarlo. Así que vamos a escuchar y a ver las palabras del presidente. En nuestra discusión de estos días, en ocasión de la Cumbre de Acción Climática, se examinó la urgente puesta en marcha de mecanismos globales para enfrentar los retos del presente y se analizaron los positivos resultados que se han tenido ahí, donde se supieron aplicar ideas que se adelantaron a la historia. Consecuentes con nuestra historia, Costa Rica respalda el multilateralismo para confrontar las amenazas comunes y construir un futuro conjunto como planeta. Propugnar por soluciones multilaterales para las causas globales comunes no significa que debamos estar de acuerdo en todos y cada uno de los detalles. Una coalición mundial es lo que propone el presidente Carlos Alvarado para que de aquí al 2030 se pueda hacer una recuperación del 30% de nuestro planeta en temas verdes, en temas de conservación climática y demás. Ahora, ¿qué ha estado haciendo Costa Rica en este tema? Descarbonización, reforestación y energías limpias es parte de lo que el presidente expuso en la ONU el día de ayer. Decididos a cumplir con nuestra parte, Costa Rica lanzó en febrero pasado el Plan Nacional de Descarbonización para alcanzar en el 2050 una economía libre del uso de combustibles fósiles, una economía moderna, verde, digital,
resiliente e inclusiva, en consonancia con la ambiciosa vocación ambiental, materializada en un enfoque disruptivo que ha caracterizado a nuestro país. Del mismo modo que hemos demostrado que es posible tener un 99% de energía eléctrica limpia y renovable, y que sí es posible revertir procesos de deforestación, donde pasamos de una cobertura forestal de un 20% en los años 80 a tener hoy más de un 50% de cobertura forestal. Ahora trabajamos por la meta de la descarbonización, la conservación de la biodiversidad y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Bien, para comentar sobre este tema, las palabras del presidente Alvarado y lo que significa este galardón para nuestro país, ya nos acompañan aquí en la mesa de la revista. A mi izquierda los biólogos Gustavo Gutiérrez y Oscar Chávez, y a la derecha mi compañera Melissa, Freddy Pacheco, ambientalista, y Randall Madrigal, alcalde de Santo Domingo, porque también la labor de los gobiernos locales es importante en este tema. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana acá en la revista. Vamos a empezar tal vez con los biólogos, justamente, con don Gustavo Gutiérrez. Buenos días. Se dice que bueno, es un premio de cierta forma merecido, pero hay unos grandes contrastes, lo que hablábamos de los matices, y de un país que todavía tiene deudas, a pesar de los grandes avances que ha hecho, que incluso muchos de ellos han sido ejemplo a nivel internacional a lo largo ya de muchos años. Buenos días. Muy buenos días. Definitivamente un gran tema y muy optimista las declaraciones de Carlos Manuel Rodríguez, sobre todo cuando responde que no es una catástrofe lo que tenemos en Cruzitas. Es todo otro tema que deberíamos de desarrollar un espacio diferente. Yo quiero comenzar diciendo que los esfuerzos de conservación en nuestro país se han dedicado prácticamente a la conservación de áreas protegidas. Y esta estrategia no es suficiente porque las áreas adyacentes a las áreas protegidas continúan en una continua destrucción. Ejemplo, ¿verdad? las piñeras. Bueno, ahí vamos a meter las piñeras, vamos a meter el caos vial. Por ejemplo, para mí es injustificable que yo tarde de Montes de Oca acá a La Uruca 45 minutos. Entonces ahí tenemos otro componente que tenemos que analizar. Pero bueno, ¿qué es lo que está generando este sistema de conservación en nuestro país? Que cada vez tenemos más islas. Entonces hay un aislamiento, hay un problema que llamamos nosotros un problema de conectividad, que lo que hace que las poblaciones silvestres cada vez declinen en forma importante. Y esa falta de conexión hace que las poblaciones vayan reduciendo lo que llamamos nosotros variabilidad genética, y eso tiene un impacto importante en la posibilidad de que estas poblaciones sobrevivan a muy corto plazo. Entonces pensemos nosotros, por ejemplo, en el sistema inmunológico de todas estas poblaciones, con poblaciones muy pequeñas, en determinado momento vamos a tener un sistema inmunológico homólogo con muy poca variabilidad, y estas poblaciones se van a reducir en forma sustancial. Esa estrategia no es suficiente, tenemos que pensar nosotros en algo totalmente diferente. Usted introdujo, Melissa, el tema de los pesticidas, el tema de los agroquímicos. Tenemos un problema de cacería inmediato en nuestro país, de subsistencia por trofeo, imaginen ustedes, por trofeo, o lo que llamamos nosotros matanza en recompensa, digamos. Algún cazador fue sancionado, entonces hace más daño a la biodiversidad. Entonces hay una serie de problemas ambientales que nosotros no hemos enfrentado con todo el conocimiento que esto implica. Decía en una oportunidad alguien conocido que nosotros podemos darnos el lujo de exportar leyes. Tenemos un exceso de leyes, pero esas leyes no se aplican en nuestro país. Para muestra un botón, la situación que tenemos con algunos guardaparques en algunas áreas de protección, en parques nacionales. Don Freddy conoce muy bien la situación, Oscar conoce la situación, no sé, don Randall, pero hay situaciones precarias en algunas áreas de conservación. Entonces, por supuesto que lo recibimos bien, el galardón ¿verdad? Pero vamos a ver, lo que está demostrando es una posibilidad a un cambio con el plan de descarbonización que se presentó en febrero, a cumplir al 2050, pero que no nos están garantizando en este momento que las cosas se estén haciendo bien. Entendemos la situación de crisis fiscal y demás que tenemos, pero podemos estar haciendo con los mismos recursos muchísimo mejores cosas en nuestro país. Y un tema en este sentido de austeridad,
yo cuestiono fuertemente una delegación de más de 29 personas que vayan a recoger este galardón a New York. A mí que me expliquen eso en temas de crisis fiscal. Ahora, tal vez don Oscar, para hablar un poquito, no solo hablamos aquí de lo verde, sino también de lo azul. Hay que volver la mirada a los mares, a los océanos, y también se ha cuestionado mucho el tema de la pesca de arrastre. Por ejemplo, al presidente Luis Guillermo se le declaró enemigo de los tiburones hace unos 3 años por ahí. Entonces, también Marviva ha venido luchando mucho en el tema de qué tipo de pescado estamos consumiendo los costarricenses. Entonces, como bien yo se lo dije a don Carlos, no hay que ser mezquino, pero hay puntos que hay que solayar en esta situación. Sí, como decía Gustavo, este premio viene a destacar algunos avances que Costa Rica ha tenido en materia de conservación, pero también es peligroso dormirnos en los laureles, porque hay muchas cosas que se deben mejorar en este país. Algunas situaciones son terribles, o sea, es un contraste total, como el asunto de la pesca de arrastre, que los señores diputados, ya más de 42 diputados, están apoyando ese proyecto. Solo hay 2 en contra, ¿no? Y a mí me parece un absurdo que algo que había sido prohibido por la Sala Cuarta en 2013, una práctica tan destructiva para el ambiente como la pesca de arrastre, ahora al nuevo gobierno se le ocurre que es la solución para el desempleo de Punta Arenas y otras regiones del Caribe. Para mí es todo lo contrario. De hecho, los últimos datos que existen, que están publicados en los periódicos nacionales, muestran que 14.000 familias costarricenses que se dedican a la pesca artesanal se verían directamente afectadas por este proyecto y solo serían favorecidos o solo el Estado lograría dar algún tipo de trabajo a 700 pescadores. O sea, estamos comparando un desastre. Sería un desastre para 14.000 familias y solo beneficiaría a 700 pescadores con salarios menos de un salario mínimo. O sea, son subtrabajos o casi un trabajo esclavo, ¿no? Y luego el daño para el ambiente sería muy grande, ¿no? La pesca de arrastre es un sistema demasiado intrusivo, destruye todo lo que va a ser gran parte del fondo marino por donde pasan esas redes inmensas y hay mucha fauna asociada. Por ejemplo, en una tonelada de producto que se sacan en esas redes, 95% no es camarón. Va a ser tiburón, va a ser mantarraya, van a ser otros peces que no tienen nada que ver con la pesca de camarón. Entonces, por esa razón, la Sala Cuarta había prohibido este tipo de pesca y ahora con un estudio muy cuestionado, Incopesca está queriendo que la Sala Cuarta reactive de nuevo las licencias que habían sido vedadas en 2013. Justamente, don Oscar Chávez, a propósito de esta discusión sobre la pesca de arrastre, también parece que hay otros temas que no terminan de cerrar. Don Freddy Pacheco, por ejemplo, se inició una recolección de firmas con respecto al tema de la explotación petrolera, un tema que también se ha venido hablando y que se dice, bueno, ¿para qué retomar algo que más bien a nivel mundial se está tratando de dejar de lado? Pero en el país ya hay una recolección de firmas para un referéndum para avanzar en el tema de la explotación petrolera. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo estaría tentado a ver muchos casos particulares que tenemos aquí en Costa Rica y cogeríamos toda la mañana aquí y no terminaríamos. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión del premio, porque a eso estamos convocados, el premio que se da hoy. Un campeonato con un solo participante. Aquí no hay evaluación, aquí no hay puntaje, aquí no hay partidos ganados, empatados o perdidos. Un campeonato donde supuestamente estaban unos 200 estados de la ONU
y a Costa Rica lo escogen como el ganador, sin ninguna evaluación. Mientras que al mismo tiempo, la Universidad de Yale, y no me acuerdo cuál otro, hacen índices de comportamiento ambiental de muchos países del mundo, califican muchas cosas. Costa Rica ocupó por mucho tiempo el quinto o cuarto lugar en ese índice de comportamiento ambiental, calificado ya como tal, donde incluyen las aguas negras, para no andar con eufemismos de las aguas servidas, caímos al lugar 50. Y andamos por ahí. En índice de comportamiento ambiental, Costa Rica está en el lugar 50, hay 49 países arriba y nosotros ganamos el campeonato. ¿Y por qué, don Freddy? ¿Por qué considera usted? Yo creo que este es un triunfo del Instituto Costarricense de Turismo. Se ha posicionado a Costa Rica en el mundo como un país verde, un país amigo de la naturaleza, el país más feliz del mundo, el país de la pura vida, como terminó el discurso de la ONU el señor presidente de la República ayer. Ese es el premio. Uno viaja a cualquier lugar o viene mucha gente a Costa Rica a ver eso y se encuentra que no hay rellenos sanitarios. Se encuentra que la basura está en las calles y la que se recoge se lleva a botaderos de basura y los lixiviados de esos botaderos de basura se echan al río. Se encuentra que en aguas negras, ya que lo mencionamos, estamos casi al igual que Haití. En el continente, no el continente, en el hemisferio occidental, no tratamos las aguas negras. Y nos encontramos en esta semana, lo vimos, como un proyecto de cientos de millones de dólares que la AIA nos anunció desde el año 2006, empezando la administración de don Oscar Arias. No alcanza el dinero para hacerlo. Que los 640 kilómetros de cañerías nuevas o revisadas o habilitadas se dejaron por la libre, que se hizo aquí mismo, aquí a la par, una planta de tratamiento de aguas negras que costó 50 millones de dólares a una empresa española, que es solamente para tratamiento primario, solo para sacar los lodos de las aguas negras, mezclarlos con cal, dice el estudio, y llevarlas a un relleno sanitario para que se use como material de cobertura en un relleno sanitario. Entonces, don Freddy, perdón por interrumpirlo, meramente relaciones públicas, ¿qué es este premio? Es que eso es lo que siento. Es decir, está bien, si no está del todo mal, por supuesto, que el país se presente así, para que nos obliguemos nosotros mismos a ver cómo cambiamos, porque hemos venido hablando con lemas demagógicos desde hace muchos años. Empecemos en Sudáfrica, Abel Pacheco, con paz con la naturaleza, que después lo retoma otra vez don Oscar Arias. Después seguimos con, ustedes se acuerdan, carbono neutralidad. Y ahora descarbonización, que la gente no puede ni repetir la palabra. ¿Y qué es descarbonización? Y menos entenderla, hombre. Primero es entenderla. ¿Qué es descarbonización? Muy breve. Dentro de 30 años, nada más, dentro de 30 años Costa Rica ya no tiene el 1.400.000 vehículos que funcionan con combustible fósil. Porque entre 30 años Costa Rica va a tener solo vehículos eléctricos, ni siquiera híbridos, eléctricos, porque pasaron una ley donde los híbridos los dejan por aparte y vamos a estimular los eléctricos. Quitarles un poquito el impuesto, aunque cuestan carísimo. Dentro de 30 años Costa Rica no está emitiendo CO2, que es el 78 o 80% de las emisiones de CO2 de Costa Rica es por la flota vehicular, esa que no nos deja movilizarnos. Que es justamente, don Freddy, algo que decía una representante de los transportistas que pensaba que a la velocidad que se estaba dando esto no iba a ser posible a 2050. Era una de las dudas que planteaban, de que no se está dando ese cambio desde ya. Si es imposible en el mundo, si es imposible en Noruega, donde el estímulo era que subvencionaba la compra del vehículo eléctrico, que ahora también lo están quitando, el primer país en el mundo, Noruega, ¿cómo creen que en Costa Rica vamos a creer que nosotros vamos a eliminar las emisiones de CO2, que no son industrias, es vehículos fundamentalmente, y vamos a descarbonizar eso? Y este va a ser el país más limpio del mundo. Es que eso sirve para venderlo a nivel del ICT. Insisto, hoy en el ICT deberían de tener un brindis, por lo menos, porque ellos son los que lograron que para que Costa Rica le dieran el premio al campeón de la tierra. ¿Quién se lo dio? El PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es, digamos, un ministerio del ambiente de la ONU, pero con pocos funcionarios, con poca trascendencia. Hemos tenido incluso
costarricenses proponiéndose para ser el director del PNUMA. Así que no hablemos de eso, pidamos resultados, porque lo señalaba muy bien, perdone que me haya extendido un poco, pero muy bien el compañero Gutiérrez. La paradoja ambiental de Costa Rica. Una cosa son parques nacionales y otra cosa fuera de los parques nacionales. Y no solo ahora, es que cuando se estaban creando parques nacionales, en los años 70 para acá fundamentalmente, al mismo tiempo, del 70 al 85, teníamos la tasa de deforestación más alta del mundo. Campeones del mundo, ahí sí fuimos campeones del mundo, en tasa de deforestación. Y en los años 90, cuando estaba la reunión de ECO 92 en Brasil, hace 30 años, se publica un artículo en Scientific American por Robert Repetto, donde plantea cómo en Costa Rica es un ejemplo de cómo se toma la destrucción como desarrollo. ¿Y qué ejemplos pusieron? Deforestación y una muy importante, la destrucción del hábitat marino, la sobrepesca. No es una cosa de ahora, tenemos que entender eso. El Golfo Nicoya, la destrucción pesquera en Costa Rica no empezó ahorita, eso empezó hace 40 años. Se acabó la pesca en Costa Rica desde hace unos 40 años. Así que hay que considerar todos esos elementos. Por eso yo decía, hablemos de algunas cosas particulares, pero no es tan cierto pensar de que son políticas de ahora las que van a salvarnos. La pesca de arrastre se utiliza en todo el mundo. No hay otra manera de pescar camarón. Hay que considerar esos aspectos, pero más bien lo otro, lo positivo, para no ser tan negativo. Estimulemos que el mundo nos está viendo, que cumplamos con estas cosas, que no permitamos que se vuelva a tomar la explotación petrolera como una cosa importante para Costa Rica, como se está proponiendo, cuando una explotación petrolera como esas, ustedes saben que no nos garantiza absolutamente nada. Primero, no sabemos si hay petróleo. Habría que hacer una gran inversión multimillonaria para buscarlo. Y si lo encontramos, le aplicamos la ley de hidrocarburos que establece que el 90% de las regalías de la extracción de petróleo se quedan en las compañías extranjeras que lo extraen. Y si lo queremos explotar nosotros, tendríamos que invertir 1.500 millones de dólares o más en una refinería para nuestro petróleo, que se acabaría al menos en 5 años. ¿A quién se le ocurre pensar en un país que supuestamente está pensando en energías limpias, o no supuestamente? El ICE ha hecho un trabajo extraordinario que por supuesto hay que ir mejorando para decir, ahora podemos hacer petróleo porque tenemos petróleo o gas natural. Para seguir avanzando aquí también con don Randall Madrigal, alcalde de Santo Domingo, nuestros demás expertos hablan un poco de descarbonización, de contaminación vial, de basura, de aguas negras. A nivel municipal, ustedes como Municipalidad de Santo Domingo, ¿cómo han podido acomodarse para poder tener estos retos país, de ser un país más verde, valga la redundancia, y cumplir con estas deficiencias que hoy a veces se marcan, como el tema de demasiados carros y demás? Buenos días. Buen día. Bueno, primero que todo me parece importante que el premio Campeón de la Tierra lo que provoca es esto, es discusión. Creo que es de resaltar que incluso mucha de la problemática que en esta mesa se está indicando ahorita, si no estuviésemos hoy en la ONU recibiendo el galardón, pues probablemente muchos de estos problemas, de estas discusiones no se darían a nivel país incluso. Yo creo que hoy se tiene la oportunidad de que en su casa la misma familia discuta de qué se trata esto, ¿verdad? Y creo que quizás es de lo más rescatable. A nosotros nos cuesta mucho en ocasiones visualizar o llegar a algunas alternativas o algunas soluciones prontas a los problemas. Y hablo por todo el aparato, quizás no solamente a nivel nacional, de lo que es la estructura jurídica y todo lo que ustedes saben, sala constitucional y todo esto, sino a nivel local. Nosotros como municipalidades también tenemos muchas limitaciones a veces en el accionar. A ver, pongo ejemplos. Hay un tiradero, por ejemplo, ahí de alguien que, este es un tema cultura. Alguna persona que recibe vagonetas de desechos ahí en su propiedad, en donde los vecinos son afectados, y por recibir 5.000 colones probablemente por una vagoneta de esos desechos, pues él subsiste con eso. Nosotros hacemos todo un proceso, vamos a los tribunales y este tipo de acciones, quizás 2 o 3 años después, hasta se desestiman.
Lo que quiero decir con esto es que nosotros, gobiernos locales, claro que tenemos mucho que ver en esto, pero no solo el gobierno local, no solamente las municipalidades, no solamente los 82 cantones que tenemos en este momento, sino además la persona, la familia. Es que aquí el tema de cultura, el tema de falta de conciencia más bien, de muchas de estas cosas nos provocan esta gran problemática que hoy tenemos en asunto ambiental. ¿Cómo nosotros podemos colaborar desde el punto de vista de gobiernos locales? Miren, en nuestras políticas, en los proyectos que nosotros logramos y podemos desarrollar durante el año que tenemos ahí, qué sé yo, reforestación que sea. En nuestro caso, Santo Domingo, por ejemplo, tenemos tomas superficiales. 15,000 personas reciben agua de esas tomas. La tomamos de los ríos. Nosotros las tratamos y la potabilizamos y la llevamos a la familia domingueña. Pero esto implica que efectivamente lo que tenemos alrededor no están estas tomas en Santo Domingo. Estamos tratando y trabajando con todos los cantones vecinos en la protección de esas áreas, porque las tomas nuestras, efectivamente, aunque estén en las zonas altas de Coronado, en las zonas altas de Moravia, resulta que ya estamos llegando ahí, nosotros mismos, las personas, no es el gobierno, no es el alcalde, no es el regidor, somos nosotros mismos que tenemos nuestra tierra ahí, probablemente queremos de alguna manera aprovecharla y quizás a veces con poca conciencia ambiental lo que hacemos son estos desastres. Es que el desastre no solamente tiene que ser, como bien lo decía el señor ministro y que me perdone la comparación, 50 o 1.500 hectáreas, es que puede ser hasta en una propiedad muy pequeña, porque sí, dependiendo de cómo lo analicemos, sí se provoca un desastre en el lugar. Así es que nosotros estamos tratando ya como gobierno local, como Santo Domingo, igual en todas las municipalidades, el tema de las aguas negras. Sí, se pasa de las aguas residuales, aguas grises, que por ahí se denominan aguas negras. Ya estamos nosotros en el gran área metropolitana con una gran problemática porque está llegando a los hogares. Esta situación de que ya es insostenible la falta de sistemas de alcantarillado sanitario, ya es insostenible el daño que hacemos ambiental porque llevamos a nuestros rellenos sanitarios absolutamente todo, no separamos en la fuente, en nuestras casas, en el comercio. Don Randall Madrigal, alcalde de Santo Domingo, ya vamos a retomar el tema y también nos gustaría hablar del tema de los planes reguladores, porque es algo que se habla mucho y todavía hay muchas municipalidades que no tienen, están en proceso de hacerlo, así que yo la vamos a retomar, pero tenemos también vía remota a Carlos Mesa, que es coordinador del programa de energías limpias del TEC. A propósito de lo que hablábamos, de que hay muchas tareas pendientes, también el país ha avanzado en temas de energías limpias y don Carlos Mesa, coordinador del programa de energías limpias del TEC, nos va a hablar un poco sobre eso, sobre el avance que tiene el país en la búsqueda de energías limpias, en contraste justamente a la discusión que hablábamos de la posibilidad de que se haga un referéndum para el tema de la explotación petrolera. Don Carlos, buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todos los panelistas. Sí, efectivamente Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que tiene una matriz eléctrica principalmente renovable. Sí es importante tener en cuenta que, si bien es cierto en la parte eléctrica somos principalmente renovables, en la parte energética en total no lo somos por el tema del transporte. Y tal vez sí quiero hacer un paréntesis sobre el tema del premio también y unirme a la opinión de algunos colegas sobre las tareas que quedan pendientes, pero también sobre las oportunidades. Y hay que tomar el premio sobre lo que es, ¿verdad? Porque es un premio que se hace para políticas de distintas personalidades y anteriormente, por ejemplo, lo ganó Macron, lo ganó el primer ministro de la India y es la primera vez que lo gana un país. Entonces, eso creo que es positivo y eso nos expone al mundo. Ya estábamos de por sí expuestos en el tema de energía y electricidad, por un tema yo creo que circunstancial, porque el tema de que seamos renovables es principalmente por la posibilidad de explotar la fuente hidroeléctrica que tenemos. Hay pocos países en el mundo que tienen esa posibilidad. Costa Rica estamos en un lugar donde hay lluvias y hay una topografía que así lo permite, pero sin embargo lo que hay que rescatar es que a pesar de eso lo hemos sabido aprovechar bien y como comparación tenemos, por ejemplo, los otros países de Centroamérica que tienen condiciones, algunos parecidos, y no han podido explotarlo de esa forma. Sin embargo, dentro de lo que es el premio de Costa Rica y en el tema concreto de energías, y tal vez aquí hablando desde el TEC, también desde el punto de vista tecnológico, a mí me gustaría rescatar la oportunidad que tenemos en cuanto a la posibilidad de atraer inversión para desarrollo tecnológico y crear empleos verdes
y crear aquí todo un ecosistema de empresas y entidades que tengan esa conciencia ambiental y hagan lo que estamos haciendo justamente el día de hoy. Estemos discutiendo todas las tareas que tenemos pendientes, y la más importante es el tema de desarrollo urbano. Tenemos un desarrollo urbano que no es el mejor, pero por ejemplo aquí en el TEC, dentro de nuestra ciudad universitaria, estamos implementando también sistemas, estamos prohibiendo el plástico de un solo uso, tenemos una matriz eléctrica interna también bastante renovable, estamos lo que es organizando todo el transporte interno dentro de nuestro campus, porque en nuestra pequeña ciudad universitaria también tenemos un caos vial que estamos intentando ordenar. Y desde eso, el punto de vista tecnológico y la innovación también en distintas soluciones, yo creo que nos permitiría empezar a crear nuevos puestos de trabajo, nuevas capacidades que podríamos aprovechar para atraer gente de otros sitios. Y pongo un ejemplo que estamos ahora trabajando aquí dentro del TEC. Hay una empresa que se dedica a hacer aeronaves eléctricas de pequeña escala. Por ejemplo, los países nórdicos ahora plantearon que para lo que son trayectos de corto alcance tiene que ser, creo que es para el 2025 únicamente con aeronaves eléctricas. Están implementando ahora en Hawái por el tema también de la poca contaminación sonora que tienen. Y esta empresa llegó y dijo, queremos probarlo en Costa Rica por la imagen que tiene, que puede ser efectivamente de mercadotecnia, pero ellos están valorando la posibilidad de empezar a desarrollar ese tipo de tecnologías aquí en Costa Rica por la imagen que tiene el país. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos es importante, es una ventana que yo creo que es corta, porque el otro año habrá otro campeón que será merecedor o no de este premio. Hemos tenido, bueno, anteriormente se tuvieron distintos ministros, hasta de Myanmar y de Brasil, inclusive han sido también galardonados con este premio, pero la ventana que tenemos para atraer ese tipo de inversión es importante, uno, y dos, para discutir los temas que estamos discutiendo ahora, y más que discutirlos, yo creo que ir a una acción para ver cómo podemos resolverlos a corto plazo. Muchísimas gracias a don Carlos Mesa, coordinador del programa de energías limpias en el TEC. Y es que tenemos muchas voces con respecto a este tema, aparte de nuestros 4 invitados acá en el estudio. Por ejemplo, vamos a conversar con doña Alicia Áviles, quien es líder comunal de la Carpio, para conversar un poquito sobre la situación ahí un poco contraria a lo que acabamos de ver. Un ámbito positivo en el TEC, energías limpias, sin embargo en Acarpio muchos vecinos viven lo que es botaderos a cielos abiertos, como lo decía don Freddy, muchos de esos líquidos llegan al río, el tratamiento de aguas no son los correctos. Entonces vamos a conversar con doña Alicia, líder comunal, para que nos converse un poquito la vivencia, para también darle el otro panorama a este tema del cambio climático y qué buscan a partir de ahora. Muy buenos días, doña Alicia. Muy buenos días. Mi nombre es Alicia Vilés Avilés. Soy habitante de aquí del sector de la Carpio, Uruca, Distrito 7. Muy buenos días a todos y gracias por haberme dado la palabra. Aquí nosotros vivimos un tema de inseguridad, ¿verdad? Porque es cierto que la basura la producimos todos tenemos las capacidades de poder renovar, reciclar y hacer todo lo que se pueda, ¿verdad? De acuerdo a las pocas posibilidades que tenemos de hacerlo, porque todo queda en el documento, todo queda en el papel, bonitas ideas para poder mejorar, para poder reciclar, para que tengamos un entorno limpio, ¿verdad? Pero a la hora de llegar, a la hora de la práctica, eso no lo ponen así las municipalidades, en especial la de San José, ¿verdad? Porque no tienen una planificación a largo plazo para ver qué vamos a hacer con el tema de la basura. Aquí nosotros vivimos escuchando de parte de ese tema que hoy cierran, mañana cierran, y todo el tiempo dice esa tontera, ¿verdad?, de que a pesar de que un tribunal de ambiente dice que se cierra porque no es adecuado, porque el Tribunal Centroamericano dijo hace más de 7 años que era un basurero a cielo abierto porque las tierras no eran aptas para poder tener ese tema de la basura aquí en la comunidad de la Carpio.
El problema que nos genera a nosotros son olores, hedores tan terribles, ¿verdad? Aquel olor a heces cuando pasan los camiones sin taparlos, vienen destapados, vienen tirando los líquidos lixiviados por toda la comunidad, sabiendo que hay niños, sabiendo que hay ancianos. O sea, somos una comunidad totalmente vulnerable. ¿Quién pone un alto a toda esta parte de la vulnerabilidad que nos hace vivir este sistema tan burocrático? Porque realmente no han sido tutela y han sido irresponsables al poner un proyecto de la gran área metropolitana para poder aplacar el problema. No lo aplacaron, lo aumentaron, porque cada día se hacen virus aquí en la comunidad. Aquí hay niños, hubieron como 40 casos de erosiones en la piel de los niños. Todo el mundo lo tapó porque al Ministerio de Salud se lo hemos dicho. El Ministerio de Salud, que ha sido el mayor garante de toda esta situación aquí en la comunidad, ellos ni siquiera se toman la molestia de decir esto lo vamos a hacer por humanidad, lo vamos a cerrar o vamos a arreglar este tema para que la gran parte del área metropolitana sepa aprovechar lo que es un reciclaje, lo que es un centro de acopio. No hay prácticas para esto, no las han hecho. Si es como la planta de tratamiento, yo no veo cuál sea la limpieza de los ríos, porque no existe. Aquí nosotros vivimos, además de que vivimos hacinados, vivimos con esos proyectos grandes que se dicen que son grandes, que son buenos, que son estos. Lo más terrible es que cuando usted viene entrando ahora en la entrada, en todo el puente de piedra para poder llegar a la cárcel, es un hedor totalmente a azufre. Gracias, doña Alicia. Totalmente inadecuado para nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias, Alicia Avilés, líder comunitaria de la Carpio, para ayudarnos a entender un poco el contexto de lo que viven las comunidades, más allá del tema de los parques nacionales, y justamente es algo que nos gustaría retomar también con el alcalde de Santo Domingo, pero también me gustaría también retomar la palabra con don Gustavo y Gutiérrez y Óscar Chávez, ambos biólogos, sobre algo que decía don Carlos Mesa, la posibilidad de que esto ayude en imagen al país para atraer inversiones. Él hablaba específicamente del tema de desarrollar energías limpias, pero también se puede pensar en el tema de conservación. Se me viene ahorita a la cabeza una noticia que había salido hace algunas semanas sobre que la población del jaguar, por ejemplo, se está recuperando en algunas zonas del país, pero todavía está en una situación peligrosa. Entonces, eventualmente, pensándolo desde un punto de vista positivo, esto podría ayudar a traer más ayuda, más inversión para cuidar en el tema propiamente de protección y conservación de las especies. Yo coincido con Carlos, el colega del TEC, y también don Freddy lo mencionó acá. Es una oportunidad. Es una oportunidad para mejorar en muchos aspectos que hemos comentado acá que se mantienen de forma negativa. La situación que nos expresa doña Alicia no es propia de la Carpio. Es una situación generalizada en el país. Vayan ustedes a Cieneguita, en Limón. Yo tuve la oportunidad de estar hace un mes en Cieneguita y es inhumano. Así de fuerte lo propongo. Es inhumano la situación que tenemos nosotros, no solo en Cieneguita, sino en muchas otras áreas. Y nos dan un premio, ¿verdad? Una certificación, un galardón importante como los mejores, ¿comparados con qué? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Cuál fue el patrón? ¿Cuál fue la valoración? ¿Cuál fue el análisis que se hizo para que nosotros podamos recibir un galardón campeones de la tierra? Usted introduce el tema de jaguares. Yo particularmente trabajo con felinos silvestres en nuestro país y las cifras no son halagadoras. O sea, estamos encontrando que hay menos, que donde existían, que había una distribución histórica o presencia histórica de esos animales, cada vez son menos. En estos momentos, en forma colaborativa, estamos desarrollando diferentes proyectos para entender cuáles son esos factores que comprometen la sobrevida de las poblaciones de jaguares y otros felinos silvestres en nuestro país. Y traigo a colación la situación que publicamos en diciembre del año pasado con respecto a unos monos que se decoloran, pierden la pigmentación, particularmente los congos. Y los encontramos en áreas altamente relacionadas, conste que no estoy diciendo que se debe a
pero altamente relacionadas al uso de muchos agroquímicos. Recientemente nos llamaron la atención, la cual Oscar participó también ahí, del famoso tucán, que tiene una coloración preciosa, blanco, con unos colores ahí impresionantes. No sabemos, inmediatamente los medios de comunicación nos contactaron para ver si era lo mismo. Bueno, evidentemente tenemos que capturar un par de individuos de esos y determinar si se trata de lo mismo o no con respecto a lo que hemos encontrado en mono. Entonces, el problema es enorme. Nosotros apostamos, por ejemplo, a la conservación con gente. La gente local tiene que participar en los procesos de conservación. No hay absolutamente ninguna política por parte del gobierno para ese tipo de conservación. Tenemos que involucrarnos. Y un ejemplo que yo personalmente conozco, probablemente don Freddy, es la gente, los vecinos alrededor del Parque Nacional Juan Castro Blanco en San Carlos. Ellos se han organizado de tal forma que han ido comprando tierras para agregarla al Parque Nacional. O sea, un ejemplo realmente modelo. O el proyecto de Dantas. Tenemos un proyecto de Dantas en colaboración con Universidad de Costa Rica y otras instancias no gubernamentales, donde se involucra a la gente para darle protección de vida a las dantas donde históricamente están distribuidas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de modelos, nosotros no vemos políticas muy claras, ¿verdad? En este gobierno y en muchos otros anteriores, ¿verdad? Donde se favorezca ese tipo de conservación. Ahora, bueno, Costa Rica ya fue nombrado campeón de la Tierra 2019 por la ONU. Ahora, ¿cómo hacer para que 5 millones de habitantes nos convirtamos en cada uno de nosotros campeones por la Tierra? ¿Cuál es esa granito de arena de nosotros como costarricenses? Porque mucho podemos hablar de los pendientes que tiene el país en materia ambiental, leyes débiles y todo, pero todo inicia desde nuestros hogares y tal vez, o quizá ustedes como expertos, don Oscar Chávez, que es especialista en conservación, comentarnos un poquito qué podemos dar, esa milla extra para poder sacar adelante ese planeta verde, ese planeta azul que necesitamos para nuestros hijos y al fin y al cabo es donde vivimos, no hay otra opción. Claro, en general el problema de conservación, como usted ya mencionó, es algo que comienza desde casa. Desde que somos niños nos enseñan que los ideales de consumismo es el patrón a seguir. Entonces, el patrón a seguir es cuando llegamos a cierta edad, comprar un carro, ir a los supermercados, comprar cosas con embalajes, con bolsitas. Nos enseñan que podemos poner la basura en cualquier lugar. Hay personas, por dicha ya no se ve tanto eso, que van en el bus, por ejemplo, en el transporte público, abren la ventanita y tiran la bolsa, tiran la botella. Nada costaría dejarlo ahí mismo en el bus o en una bolsita. Los mismos transportes públicos aquí en Costa Rica no están preparados para este tipo de situación. Estoy hablando del reciclaje de residuos sólidos u orgánicos. Y entonces son cosas que se deben inculcar desde casa. Entonces los padres de familia no están haciendo la tarea en la gran mayoría de los casos. Otra de las cosas, pequeños cambios que podemos hacer para favorecer la conservación, voy a poner mi ejemplo. Yo desde hace 5 años dije, no más carros, no voy a tener más carros, no más vehículos. Ahí, para desplazarme al trabajo, hasta donde es posible, uso bicicleta. Volver a esos medios de transporte que en Costa Rica parecen cosas de museo, ¿no? Los diferentes gobiernos sistemáticamente se han encargado de poner la bicicleta en un museo y estimular a gran escala el consumo de vehículos. Ahora tenemos este caos, esta catástrofe, que para mí sí es una catástrofe, que es el tráfico en este país. Y si realmente fuéramos, vea la hipocresía de la mayor parte de gobernantes de ese país, si realmente fuéramos verdes o amistosos con el ambiente, Costa Rica debería tener mínimo, qué sé yo, la mitad de ciclovías, por ejemplo, estimular activamente
el uso de bicicletas para transporte, para traslados cortos al trabajo, por ejemplo, y mínimo la cantidad de ciclovías que tiene Holanda. Holanda, por ejemplo, por aquí tengo el dato, tiene más de 20.000 kilómetros de ciclovías. Costa Rica tiene ¿cuántos? La Municipalidad de San José, por ejemplo, gastó más de 160 millones en esta ciclovía que va de San Pedro a Sabana Sur, ¿sabe? Que son ciclovías pésimas, nadie las respeta, no hay cultura en el tránsito, ciclista no es prioridad en este país, ciclista es un bicho raro, y ese tipo de actitudes o de omisiones del gobierno se contraponen al discurso político, de que somos muy verdes, de que somos los campeones, campeones de la ficción, vendedores de quimeras, en eso somos campeones, ¿sabes? A propósito del tema urbano y el tema ambiental, me gustaría retomar con don Randall el tema justamente de los planes reguladores, solo eso que nos menciona el caso específico de Santo Domingo, porque eso tiene que ver también con el manejo de cuencas, donde se construye. Me dice un televidente que le gustaría saber qué ha pasado con el tema de la invasión del río Virilla en San Miguel, que es una situación que se está dando también en Santo Domingo, y que me dice que entiende que don Freddy también maneja sobre ese tema. Tal vez para que don Randall nos hable un poco primero sobre cómo está el tema de planes reguladores en su alcaldía y este tema específico de la invasión del río Virilla a la altura de San Miguel. Claro que sí. Antes nada más referir que efectivamente es un tema, reitero, de cultura, de forma de ser y de educación. Porque recuerdo cuando uno estaba chico en la escuela que a uno le decían el agua es un recurso inagotable. Y desde ahí comenzamos un poco mal. El tema de ciclovías y todo este tipo de situaciones que ojalá se pudiesen dar, pero hay un irrespeto siempre. Creo que en las noticias, cuando revisamos los reportajes de ustedes mismos, vehículos en las ciclovías y todo eso, entonces yo reitero que aquí hay un problema nuestro, un problema de la persona, un problema de la familia, un problema de los padres, de cómo estamos educando a nuestros hijos. Los planes reguladores son una situación muy complicada a nivel nacional. 32 municipalidades tienen planes reguladores totales o parciales. Santo Domingo, por ejemplo, mire, nos podemos asustar, tenemos 10 años de estar en el proceso de plan regulador, una situación en la que se han pedido constantes modificaciones en los estudios de lo que tenemos ahí, los índices de fragilidad ambiental y este tipo de cosas que requieren un plan regulador, efectivamente, pero que año a año van cambiando esos requerimientos y lo que nos provocan es no tener esa posibilidad. Y claro que estamos ahogados, Santo Domingo es paso. Por ejemplo, Heredia a San José, estamos ahogados en vehículos, pero también viene lo que ustedes han planteado aquí, un tema de verdad personal. Cuando decimos que sí, vamos por el transporte público a fortalecerlo para menos vehículos y cuando viene el momento de hacerlo, porque tenemos carriles exclusivos, la gente reacciona porque ya no puede andar en su vehículo, quiere andar solo. O sea, hay una condición aquí de doble discurso que nos provoca esa problemática. Pero bueno, ahorita tenemos una condición quizá mejor para las municipalidades, no solamente para Santo Domingo, en lo que se generó ahora con el nuevo plan regional 2013-2030, que va a facilitar a la gran mayoría de municipalidades la formulación de sus planes reguladores. Y aquí incluso se supone que en un periodo de 4 años debería estar formulado un plan regulador y en operación. Vea el caso de nosotros, que les decía ahorita, 10 años, todavía lo tenemos ahí en Setena. Cuando esté aprobado, si fuese de esa forma, porque ahora hay otras nuevas condiciones en este plan regional 2013-2030, vamos a estar desactualizados enormemente. Pero bueno, son herramientas que, como son este premio, este galardón que hoy recibimos, nos permite, ¿verdad?, reflexionar y tomar algunas acciones. Así es que en el tema ahí del río Virilla estamos siempre ahí en los tribunales ambientales, eso también cuesta. A veces, yo decía en un principio, ¿verdad?, lo que tiene que ver con nuestra legislación, y a nivel de derecho la gente lo hace valer su derecho, aunque priva el derecho público, pero a veces cuesta mucho resolucionar. Es una invasión de una empresa privada, me parece. Sí, son condiciones ahí que se tienen, incluso de la posibilidad del cambio de la cuenca del río Virilla, o sea, tal y como trataron de recuperar una zona
que dicen que era de ellos en su momento, y estamos en esa situación en los tribunales ambientales. Y son procesos que continúan, que tienen 4, 5, 6 años y no se resuelven, como decía yo en un principio. O sea, al final hay que tener la capacidad de tener un poco de calma, pero el pueblo eso no lo entiende, la persona afectada no lo entiende y el ambiente no tiene por qué entenderlo. Entonces yo termino con lo mismo que he planteado, es un tema de cultura, es un tema nuestro, porque podemos ayudar en toda esta problemática, podemos ayudar individualmente como gobiernos locales o como gobierno nacional, pero depende de nosotros poner un granito de arena. Tenemos comentarios Sí. en redes sociales, Melissa. Es correcto. Vamos a ver algunas de las opiniones de las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook y Twitter de Costa Rica Noticias, para también hacerlos partícipes en esta mesa de discusión y comentarnos un poquito lo que piensan nuestros invitados. Tenemos, por ejemplo, el comentario de Marcela Zamora Cruz, quien nos dice: no se comprende que se otorgue el premio a Costa Rica cuando el tema de la minería metálica a cielo abierto con cianuro asoma su reactivación. La mina Bellavista se derrumbó, contaminó, pero no sé. Ahora el comentario es de Mario Rojas, que nos dice lo siguiente: más que tener un 100 en descarbonización y reforestación, se trata de colocar el país en la cúspide de esa lucha, y así se podrían traer inversores que ayuden en varios campos y a la vez que generen más empleo, además del aumento en el turismo hacia el país, dice Mario Rojas. Por otro lado, Hernán Araya menciona: seguimos vendiendo humo y el país y el mundo no los compra. Mauricio Alfaro nos dice lo siguiente: excelente que se discuta esto y hagamos una valoración objetiva que nos lleve a prioridades, acuerdos y acciones claras. Mauricio Alfaro también agrega su comentario: se pronostican cambios climáticos y ambientales de alto impacto. ¿Qué tanto estamos preparados para, por ejemplo, la subida del nivel del mar e impacto en zonas costeras y puertos? Cintia Sáenz Sancho dice: ¿por qué las municipalidades no hacen sus propios centros de recolección de residuos sólidos? Cada municipio debería ser responsable de sus desechos y no saturar zonas, en especial poblaciones vulnerables. Ahora vamos a escuchar las respuestas de nuestros panelistas o invitados sobre ese tema, don Freddy. Bueno, no hay preguntas, realmente son comentarios y algunos positivos, en fin, creo que refleja lo que hemos discutido acá. Yo quería referirme más bien a algo que no puedo dejar de pasar, ya que hablamos de la cuestión urbana, y es lo que dijo el ministro de Ambiente hace unos minutos. No sé si ustedes le prestaron atención que yo le presté, me llamó mucho la atención. Costa Rica dejó de ser un país rural para ser un país urbano. Esto no es ni Hong Kong ni Singapur. Es que solamente en Piña hay un área sembrada superior al Parque Nacional Corcovado. Es que aquí hay cientos de miles de agricultores. ¿Cómo puede ser que ese mensaje venga del líder del ambiente en Costa Rica, casi que diciendo: ya aquí se acabaron los agricultores, ahora dediquémonos solo a la cuestión urbana? Eso no se puede dejar pasar así, porque de los grandes problemas ambientales de Costa Rica se derivan precisamente de los agroquímicos, la deforestación para agricultura, la contaminación de ríos, la invasión de cuencas, y es una realidad que estamos viviendo constantemente y que es importante también, porque yo no puedo estar hablando en contra de los agricultores de Costa Rica. Aquí hubo un presidente de la República hace muchos años que su campaña fue: volvamos a la tierra, más bien, Luis Alberto Monge, porque eso es lo que fortalece el país más bien, pero no es urbano. Estamos hablando de planes reguladores, por ejemplo. Hace unos 6 años se presentaron como una treintena de planes reguladores a la CETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y como 26 se archivaron, mal hechos. Se han convertido a veces en un negocio hacer un plan regulador. Ustedes lo tienen que vivir. ¿Por qué no es el Estado el que los hace? ¿Por qué no se reúne interinstitucionalmente la gente del limbo, del ambiente, del MINAE, de aguas, de salud, en fin, diferentes grupos del mismo Estado, preparándose un grupo para trabajar en planes reguladores que se pueden financiar con las municipalidades, pero trabajando así? Se han convertido en un negocio, por eso no se pueden hacer. Aquí se puso el basurero de la Carpio cuando el plan regulador no lo permitía. Se convocó a una audiencia pública en un 23 de diciembre, en una salita chiquitita, toda la comunidad de San José,
para aprobar un plan director urbano, no se cambió lo de la Carpio, pero cuando salió publicado en la Gaceta, venía el cambio. Y se puso un relleno sanitario o un botadero de basura en un lugar donde el Plan Nacional de Manejo de Desechos decía que no se puede hacer. El plan dice, no puede estar a menos de 500 metros de una comunidad. Y lo pusieron a 5. No puede estar a la par de ríos, lo pusieron a la par del río Irilla. No puede estar sobre acuíferos, y lo pusieron, el agua brotaba ahí en el Tajo. No se puede poner en tajos, y lo pusieron en un tajo. No se puede poner en un lugar donde no hay material de cobertura, y no había. Todo eso se hace en Costa Rica, y se inauguró el plan, o se inauguró el basurero, por un presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, cuando no se había aprobado todavía el estudio de impacto ambiental. Eso es nuestro Costa Rica que tenemos que tener muy claro. Por eso son las consecuencias. Esa gente de la Carpio no es solamente malos olores, es que no lo hemos medido o no lo han querido medir. Enfermedades. Tienen que haber habido muertes por la situación de la Carpio. Y ahora les ponen una planta de tratamiento de aguas negras a pocos metros también. Así que tengamos atención y prestemos atención, pero yo sí le reclamo al ministro de Ambiente que hubiera dicho lo que dijo ahora. Ya nos quedan pocos minutos, vamos a aprovechar para hacer una conclusión con cada uno de ustedes en breve sobre bueno, todo lo que hemos conversado esta mañana acá y bueno, qué es lo que viene ahora para Costa Rica después de la noticia de este galardón. Don Gustavo Gutiérrez. Sí, este premio, este campeonato se le ha entregado a 88 laureados. Como se indicó, es primera vez que se le entrega a un país. Y aquí es donde yo quiero insistir, esto es todo un reto, toda una responsabilidad y toda una oportunidad para que el país cambie en muchas de las cosas que se han comentado acá y que comentaron los compañeros fuera del estudio, ¿verdad? Es positivo, desde luego. Yo creo que hemos externado los cuatro esa posición. Muy positivo, estamos contentos de haber recibido este campeonato. Que no hubo evaluación, todo lo que queramos repetir, ¿verdad? Pero representa todo un compromiso para que este gobierno y futuros gobiernos tomen en serio la temática ambiental en nuestro país, que no va por buen camino. No es suficiente, digamos, tener energías limpias, con lo cual estamos muy satisfechos. Hemos enfatizado en que hay una serie de problemas que son fundamentales de resolver a muy corto plazo, y yo en lo particular no veo políticas claras en ese sentido. Don Oscar. Sí, como ya mencionó Gustavo, este premio es una oportunidad para Costa Rica mejorar varios de los aspectos que hemos mencionado aquí, que son graves, particularmente el problema de la falta de planificación. Solamente 42 cantones del país, de 81, tienen algún plan regulador y la mayoría son parciales y mal hechos. Muchos son mal hechos, ¿no? Como ya mencionó el colega. Después, el problema de la movilidad urbana es una bestia negra también que tiene el país. Falta mucho por hacer ahí. Debemos implementar, debería ser una prioridad para el país, implementar los proyectos estos del el tren eléctrico, la sectorización del transporte público, ¿no? que se ha hablado tanto, y encontrar alguna solución para el eterno problema de los plaguicidas. Los plaguicidas es una de las cosas, es un atavismo que acarreamos desde los 50, ¿no? Desde aquella época de la expansión de los potreros, de la potrerización del país y todo eso. Y hasta ahora ocupamos, vea qué vergonzoso, ocupamos el primer lugar en uso de plaguicidas por hectárea. Por ejemplo, Costa Rica utiliza 18 kilogramos de veneno por hectárea de cultivo. Después de Costa Rica sigue China con 17 kilogramos. Y si vemos Estados Unidos, por ejemplo, está a 2.5 kilogramos por hectárea. Eso es una vergüenza. ¿Eso es campeón de qué? Campeón de intoxicación, y muchos de esos productos los consumimos, ¿no? Son los que la señora compra allá en el mercado, los que la señora compra allá, los que uno comen en restaurante, etc. Entonces, somos campeones.
Justamente hace pocos días se presentó una emergencia en la Florencia de San Carlos, en la escuela La Ceiba, una intoxicación en una escuela producto del tema de los plaguicidas. Claro, ese es otro tema de otra mesa. Exactamente, de diálogo. definitivamente. Don Freddy. Para ir concluyendo, don Freddy y luego don Randall. Además de Alice Pay, hay que reconocerle al Instituto Costarricense de Electricidad, Alice, el gran trabajo que se ha hecho a través de los años, porque efectivamente esa pantalla, esa imagen de que el 98%, el 96% de la energía eléctrica en Costa Rica es producida a partir de energía limpia, es la que nos tiene ahí también. Entonces yo creo que eso es fundamental. Sí, tenemos cosas muy buenas, podemos hacerlas y repetirlas. No nos durmamos en los laureles, como lo dijeron antes. Tenemos que aprovechar este premio para decirle al mundo, bueno, vamos a esforzarnos para hacerlo valer, para repetir ese campeonato. Que muchos equipos quedan campeones y al siguiente campeonato caen a la segunda división. Don Randall, muy brevemente, tenemos que irnos de Sí, acuerdo. es una gran oportunidad. Aquí esto tiene que ver con la categoría de liderazgos políticos, así es que yo creo que el compromiso y lo que podemos como país tener es la oportunidad de mejorar. Nosotros estamos trabajando temas del tren, por ejemplo, y otras cosas más, prohibir el uso de algunos pesticidas a nivel cantonal, así es que todo eso se puede hacer porque son compromisos que en adelante podemos como país llevar adelante. Perfecto, Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a don Carlos Manuel Rodríguez, que nos acompañó desde Estados Unidos, a don Gustavo Gutiérrez, biólogo, Oscar Chávez, biólogo también, Freddy Pacheco, ambientalista, y Randall Madrigal, alcalde de Santo Domingo. Todos colegas, exactamente, Vamos al biólogo. corte y ya venimos con la despedida.